La señora Graciela Willem nunca usaba su apellido de soltera, a pesar de que en Chile ninguna mujer había usado el de casada en casi 100 años. Esto era porque a ella le gustaba más ser la señora Willem que simplemente Graciela Tolosa. La señora Soraya o hermana Soraya, la brujita corazón del pueblo, lo sabía. Señora Willem, un placer tenerla en mi consulta por primera vez. Graciela le tenía miedo a estas cosas y no hubiera aparecido en la consulta de los brujos de la ciudad si no hubiera tenido un problema extremadamente grande, al menos en su imaginación. Juan Pablo era el hijo muy menor de Hans Willem y Graciela. Un accidente cuando pensaban que la madre no podía tener más hijos. El embarazo fue algo más agotador para Graciela, pero afortunadamente terminó una cesárea de rutina y un niño bello y perfectamente sano. Graciela no estaba especialmente feliz. No tenía ya la energía para ser nuevamente la madre de un bebé y su instinto maternal estaba gastado. Sin embargo, Francisca, su hija mayor de 14 años, tenía la fuerza de las hormonas de una mujer que recién superaba la pubertad y un instinto maternal con toda la fortaleza de la juventud. Así fue como Francisca se transformó en la madre de facto de su hermanito menor sin que nadie se lo ordenara. Aquello alivió a una madre que guardó silencio ante tan favorable y tácito arreglo. Francisca era todavía una escolar y se transformó en una madre adolescente sin tener el estigma de ser una verdadera madre adolescente. De hecho, se transformó en un ejemplo para las demás muchachas de su edad, quienes la visitaban en verdadero peregrinaje para ver a Juan Pablito como si del niño Jesús se tratara. Casi todas las compañeras de Francisca se transformaron en tías que mimaron a Juan Pablito hasta al menos los 12 años y muchas lo hubieran hecho toda la vida. Así, el muchacho se convirtió en un perfecto conocedor de la naturaleza femenina y supo exactamente cómo provocar emociones en las muchachas, lo que, obviamente, le iba a ser de gran utilidad en el futuro. Andrés, el hermano mayor de Francisca y Juan Pablo, tenía 15 años cuando nació su hermanito. También se encariñó con él, pero al principio no se atrevía ni a cargarlo al verlo tan frágil. Después de los 2 años, cuando se transformó en el clásico torbellino que son los niños de esa edad, Andrés se atrevió a acercarse a él y a enseñarle cosas. En aquellos días, Andrés era campeón de kickboxing y entrenaba en una escuela de karate. Comenzó enseñándole al muchachito puñetazos básicos. Andrés había acondicionado un pequeño dojo en la casa paterna y Juan Pablo lo seguía e imitaba. Andrés comenzó a corregirlo y para cuando tuvo 6 años, estuvo obligado a llamar a su hermano Sensei y procedió a entrenar formalmente bajo su dirección. A los 13 años tenía sus propios trofeos y a los 15 su propio cinturón negro. A los 16 años, Juan Pablo Willem, el joven educado por sus hermanos y bendecido además por la naturaleza, era el seductor y el guerrero perfecto. Se volvió muy popular entre sus compañeros, ya que, por muy atractivo que fuera, no podía con todas las chicas a la vez y todos estaban más que dispuestos a comer las excelentes sobras del macho alfa. La pandilla provocó algunos desmanes. Invitados a la fiesta de 15 de Maggie Larsen, el grupo casi destrozó la casa y hubo policía involucrada, pero don Hans, el padre que era más bien un abuelo, pagó los daños, aunque hay que aclarar que, en justicia, fueron los muchachos de la pandilla y no Juan Pablo quienes causaron los destrozos, pues Juan Pablo estaba ocupado dando su regalo a Maggie, que consistió en hacerla mujer esa misma noche. Más asustado de la escopeta de Federico Larsen, el padre de Maggie, que de la policía, Juan Pablo prefirió no decir nada. Su karate no podía contra los perdigones. Una ciudad como Valdivia gusta de exagerar los hechos, ya que la vida tranquila parece aburrir a la gran mayoría de sus habitantes. Por ello, la peligrosidad y la capacidad de seducción del muchacho
lo llevaron a ser considerado una mezcla de Al Capone y Casanova, además de que el hecho de ser el hijo de Hans lo hacía ya de por sí interesante. Entre sus conquistas estuvo una reina de los ríos, el concurso de belleza local. La reina de los ríos era además candidata al Miss Chile para Miss Universo y más de alguna belleza teutona valdiviana había ganado el certamen. El colegio terminó. Juan Pablo dio la prueba de aptitud y quedó holgadamente en Derecho en la Universidad Austral de Valdivia. Allí, en la misma facultad, conoció a Cintia. Era una muchacha agraciada, aunque no hubiera podido ser reina de los ríos. Ella estudiaba trabajo social y era la primera universitaria de su familia. Juan Pablo la encontró simpática y se acercó al grupo en que estaba ella con el desplante que lo caracterizaba. Soy Juan Pablo Willem, se presentó luego de la conversación, como había aprendido a hacerlo. Yo sé quién eres tú. Todo Valdivia lo sabe, respondió Cintia. Yo me llamo Cintia. ¿Cintia qué?, preguntó Juan Pablo. Cintia nadie para ti. La joven encontró encantador a Juan Pablo, pero no estaba dispuesta a meterse con un tipo de su exagerada fama. Juan Pablo la buscaba en los ratos libres de la universidad y siempre la encontraba. Ella se sentía muy atraída por él, cada vez más. Pero sabía que los muchachos de clase alta no tomaban en serio a chicas como ella, que trabajaba en los veranos para ayudar en su casa y que no era descendiente de los colonos alemanes ni parte de la alta sociedad del pueblo. Un día logró besarla y ella literalmente huyó. Juan Pablo, por su parte, comenzó a pensar mucho en ella. Un sábado, en casa de sus padres, sorprendentemente dejó la mitad de su almuerzo. ¿Te sientes bien?, preguntó don Juan. Sí, pero no tengo hambre. Se te ve preocupado. La universidad, todo bien. Una mujer. Se llama Cintia. No puedo dejar de pensar en ella. Dice que no quiere meterse conmigo porque soy un mujeriego. Don Hans soltó una carcajada. Una muchacha sabia, pudo decir el padre entre risas. No sé por qué no dejo de pensar en ella, prosiguió Juan Pablo con candidez. Estarás enamorado, dijo su madre. He estado enamorado antes, afirmó Juan Pablo. Don Hans soltó otra carcajada. Has estado caliente, no enamorado, desvergonzado, concluyó el padre. Esto es sumamente desagradable, se quejó Juan Pablo, provocando la risa de los ancianos. El lunes, Juan Pablo buscó a Cintia hasta que la encontró. Incluso faltó algunas clases. Fue en el comedor en donde estaba con sus amigas. Juan Pablo se paró frente a ella. Quiero a todos los presentes como testigos, gritó. Quiero pedirle a Cintia que sea mi polola, como llaman en Chile a la novia, y declarar ante todos mi profundo amor por ella. El comedor se quedó en el más absoluto silencio. ¡Weón, cállate!, respondió Cintia, tan avergonzada como encantada. Acabo de hacer el más soberano ridículo por ti. Todo mi prestigio como mujeriego acaba de desaparecer. Diciendo esto, le entregó un ramo de rosas rojas. Efectivamente has hecho el ridículo, sonrió Cintia, luego lo besó. Todos los estudiantes aplaudieron. Se escuchó un ¡Grande Willem! Era la única manera de hacerte callar. A la primera que me hagas te dejo y te las corto, ¿escuchaste? No tendrá usted queja de mí, respondió imitando a los antiguos amantes corteses. Si bien Cintia accedió a tener una relación con Juan Pablo, ello no significaba que ella confiara en él. Por eso, él asumió un papel incluso anticuado y la llevó con su familia. Como era de esperarse, no la llevó de inmediato con sus padres, sino que primero fue donde su hermana. Mis viejos son realmente viejos, explicó. Mi hermana fue más madre que mi madre, mi mamá es como abuela, mi hermano también es como si fuera mi papá. Francisca ya estaba casada y tenía 3 niños. Vivía en una casa en la Bella Europa, un barrio razonablemente decente. Ella interrogó a Cintia y finalmente dio su aprobación. Carlos, su marido, ya estaba acostumbrado a la relación maternal que su mujer tenía con su hermanito, pero aún así estuvo impresionado por la seriedad del interrogatorio. Es la primera vez que me presenta alguien desvergonzado, comentó Francisca. El sábado vamos todos a cenar a la casa de los papás, todo menos Andrés porque vivía en Puerto Montt. ¿Le contaste? No todavía. Mejor así le cuento yo. Cintia confió más en Juan Pablo, pero se asustó de la seriedad de la situación.
El sábado era la gran cena en la gran Casa Willem, que era además un monumento nacional. La muchacha, de un origen bastante más humilde, y entrar a ese caserón la intimidó un poco. Había averiguado todo lo que pudo sobre la influyente familia para caer bien. De pronto, un hombre joven apareció en la puerta y, acompañado de un fuerte grito, lanzó una patada circular a la cabeza de Juan Pablo. Él la detuvo y le lanzó un puñetazo a la cara, que el hombre también detuvo. ¡Sensei!, exclamó alegremente Juan Pablo. Los hermanos se abrazaron ante la impresión de Cynthia. Espero que no te hayamos asustado con nuestra jugarreta, dijo Andrés. Yo soy el responsable de haber entrenado a este muchachito. La cena transcurrió amablemente. Estaban Francisca, su marido y sus inquietos niños que estaban en la cocina. Andrés estaba con su mujer, Paola, que parecía agradable. El patriarca estaba sentado a la cabeza y la matriarca a la cabeza opuesta. Hans parecía especialmente feliz, pero Graciela parecía más bien indiferente. Dado que había delegado la maternidad en su hija y ella había dado el visto bueno, la madre no estaba especialmente interesada. Cynthia, sin embargo, pensó que no le había caído bien. Por ello, decidió tirar el comentario con que esperaba ganarse a su suegra. Mi abuelo le manda saludos, señora Graciela. Graciela pareció despertar de una especie de sopor y miró fijamente a Cynthia. ¿Tu abuelo?, preguntó la señora. Jorge Ramírez. Me contó que trabajó con su papá, con don Cupertino. Graciela sonrió agradeciendo los saludos. Sin embargo, Cynthia no pudo saber que con ellos hubo ganado el odio eterno de su suegra. Cupertino Tolosa tenía un kiosco en Avenida Arauco, a la salida del liceo de hombres, en el que vendía confites y sándwiches. El más barato que tenía era uno con pasta de ají, que era muy popular entre los estudiantes. Graciela a veces lo ayudaba. Cuando conoció a Hans y se casó con él, ella hizo todo por borrar ese pasado. Sin embargo, era conocida como la pan con ají en todos los círculos sociales valdivianos. Algunas de las meseras del Café Palace, la cafetería valdiviana Insider, no abierta a turistas, la saludaban de tú, cosa impensable que hicieran con la verdadera gente de bien. Tuvieron que pasar las décadas para que una generación entera se olvidara de su origen, o eso creía ella, porque una ciudad como Valdivia recuerda por varias generaciones. Graciela había sido dama de verde, dama de rojo y dama de cualquier color. Estas eran agrupaciones de señoras dedicadas a la caridad, pero a una caridad de buen tono, con estatus. Estaba convencida de haber podido borrar su pasado, pero la verdad era que todo el mundo la llamaba la pan con ají a sus espaldas. Uno de estos días lo voy a ir a ver. El odio de Graciela se vistió de sonrisas, pero con ese sentido que los hombres no poseen, Cynthia sí lo sintió. Le caí mal a tu mamá, confesó Cynthia a Juan Pablo cuando salieron de la casa y partieron a juntarse con la gente de su propia generación. ¿Por qué dice eso?, preguntó sinceramente Juan Pablo. Además de que no había notado nada, a él no le importaba mucho la opinión de sus padres, a quienes veía simplemente como al par de ancianos que eran. Los quería, pero sus referentes eran sus hermanos mayores. Graciela estaba llena de odio. Todos los fantasmas que ella creía muertos estaban solo dormidos y despertaron. No me gusta esa chica, es muy poca cosa para el niño, se atrevió a decir por fin. Mamá, qué clasista, reprochó Francisca. Andrés no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Carlos, como familiar político que era, se hizo el tonto. El burro hablando de orejas, sentenció Hans. Aquello hizo hervir la sangre de Graciela, quien se retiró a su habitación y la cerró con llave. Allí lloró amargamente de la más pura rabia. Cuando llegó su marido, sin embargo, no dijo nada. La relación de su hijo menor no hacía más que consolidarse para horror de la madre. Un día, cuando tomaba el té con sus amigas, no soportó más. No me gusta la novia de Pablito. No digas nada, mira que si te opones puede ser peor. Tu chico jovencito se le va a pasar, le dijo una de sus amigas. Lentamente se fueron yendo todas del Café Palace. Finalmente, Lucía, la ex esposa del abogado Simpson, quedó sola en la mesa con Graciela. ¿Conoces a la hermana Soraya?, preguntó. La he visto en la tele con el marido, respondió Graciela. Atienden en niebla, deberías ir a verlo. Esas cosas me dan miedo, Lucy.
Yo te acompaño. Graciela quedó de pensarlo. Alguna vez, para casarse con Hans, se había convertido al luteranismo. Aquella se había transformado en una religión de élite en la ciudad. De hecho, tras el célebre terremoto de 1960, la catedral católica había sido reducida a un galpón hasta mediados de los 90, mientras que la luterana tenía un edificio moderno ya en 1965. Su conversión fue, por supuesto, más un hecho social que espiritual. Aunque el pastor le explicó la diferencia, ella no la entendió demasiado bien ni le importaba demasiado y le llamó padre durante los 6 meses posteriores a su ingreso a la comunidad. Su participación en la nueva fe no impidió que siguiera siendo devota de la Virgen de Lourdes ni de San Sebastián. Al menos había permanecido siendo cristiana, supersticiosamente cristiana, pero cristiana al fin. Por ello, miraba con malos ojos toda práctica adivinatoria o brujeril. Se convenció que a su hijo se le pasaría lo que para ella no podía ser más que un encaprichamiento. Juan Pablo había sido un Casanova adolescente y pronto volvería a las andadas. El que nace chicharra muere cantando, se dijo en voz alta cuando llegó a su casa. Su hijo tenía que volver a ser el de siempre. No quiso pensar que el de siempre había sido un adolescente que se convertía en adulto, ni que la irresponsabilidad de la juventud desaparece cuando se madura. Comenzó a llover. Desde la ventana del segundo piso podía ver el río. Recordó cómo don Cupertino atendía su kiosco protegido del frío bajo su manta de Castilla y, a veces, con un brasero encendido cuando caían las heladas de junio. El cemento de las veredas se cubría con una delgada capa de hielo y la abundante vegetación lucía un blanco transparente. Las nevadas eran muy raras en la ciudad por su cercanía con el mar, pero el frío de las heladas no tenía mucho que envidiar a las blancas navidades del hemisferio norte. A pesar de todo, los días de juventud no habían sido tan malos. El hombre se desocupaba temprano y pasaba las tardes noches con la familia. Cuando a las 6 de la tarde era noche cerrada, los fines de semana había visitas o ellos iban de visita a las casas de los amigos, entre ellos don Jorge, el abuelo de Cintia. Eran gente cariñosa y cálida, frutos de su propio esfuerzo e ingeniosos. No había nada de qué avergonzarse, pero ella se avergonzaba porque no tenían servicio doméstico ni grandes caserones con historia. El timbre interrumpió en algo sus cavilaciones, pero Yolanda, la empleada, abriría la puerta por ella. Pensó en acostarse a ver televisión mientras su marido leía en la biblioteca. Sin embargo, Yolanda le dijo que la buscaba. Las escaleras crujían al más mínimo estímulo y a veces incluso sin razón alguna, como correspondía a un bello pero antiguo caserón de madera. Todavía estaba emperifollada, pues había ido al Palace a tomar tecito con las otras viejas y acababa de llegar. Yolanda no había hecho pasar al visitante, por lo que abrió la puerta para encontrarse con don Jorge, el abuelo de Cintia. Mi nieta me dijo que me iba a pasar a ver y como andaba por el centro, decidí pasar yo. Un pequeño dolor en el pecho no se transformó en un infarto, pero provocó 5 segundos de silencio. ¿Estaba ocupada, mijita?, preguntó el anciano. No, tío Jorge, pase. Graciela hizo gala de sus dotes actorales, sonrió y preguntó si prefería té o café y puso un plato con galletas de mantequilla danesa en la mesa de café de la sala. El viejo hizo lo que hacen los viejos que todavía pueden hacerlo y recordó viejos tiempos, recordó la vieja casa familiar, el kiosco y el maldito pan con ají preparado con la pasta de ají elaborada por la difunta madre de Graciela. Era bueno ese ají, mijita, ¿se acuerda? Su madre se llevó a la tumba la receta. Graciela sí sabía cómo preparar la pasta, pero no iba a hacerlo jamás, porque aquello haría a todos recordar el viejo y único pan con ají que vendía don Cupertino. Si hubiera sido un poco más inteligente, se hubiera dado cuenta de que aquella pasta bien podía constituir un delicatessen que lo hubiera hecho famosa por sus propios méritos y no hubiera tenido que ser la señora Vilen para destacar socialmente. En cualquier caso, si hubiera podido pensar en ello, hubiera preferido de todas formas continuar como una ilustre consorte que brillar por sí misma. Hans salió de la biblioteca y encontró al visitante en la sala. Nadie me avisó que teníamos visita. Graciela tembló
e hizo las presentaciones. Mi primera vez en la famosa Casa Willem, comentó don Jorge. El temor de Graciela se hizo realidad. Su marido se transformó en un guía turístico que llevó a don Jorge por toda la casa, explicando la historia de cada objeto, de cada pintura. La casa había sido construida por su ilustre ancestro del siglo XIX. Se suponía una casa familiar para una familia extendida. Carlos y Francisca habían vivido allí durante los primeros años de su matrimonio, pero el marido había comprado una casa más moderna y se habían ido. El hombre necesitaba algo de privacidad y su mujer también. Ella derramó algunas lágrimas por tener que dejar la casona, pero tampoco fue más que una despedida de la casa de su juventud. Andrés hubiera seguido viviendo allí, pero trabajaba en Puerto Montt y recorrer casi 200 kilómetros era demasiado. Solo eran los viejos y el niño, quien seguramente se iría en su momento. Me gustaría vender esta casa al municipio, que se transforme en museo o algo semejante, como las casas de las demás familias alemanas, concluyó Hans. Don Jorge había permanecido casi en silencio ante la tremenda belleza e historia del palacio. Hans, habiéndose escuchado a sí mismo hablar de lo que era más importante para él, la vio pasado de maravilla y atribuyó aquel buen momento a la real o imaginaria simpatía del anciano. Ello, sumado a que alguien de la generación de Hans no tenía muchas oportunidades de hablar con los últimos restos de una generación más antigua, dejó al ilustre caballero con un humor aún mejor que el de costumbre. Hans Willem era un hombre que estaba en paz con la vida, que había logrado ser un personaje ilustre de la comunidad y que se había retirado al placer de estar consigo mismo y sus lecturas. La relación entre su presente y su pasado era armónica. Sus recuerdos estimulaban su imaginación y era frecuente que de pronto comenzara a reírse solo recordando alguna travesura juvenil digna de su hijo Juan Pablo, en quien se veía especialmente reflejado. La he pasado de maravilla, don Hans, pero me tengo que retirar, se disculpó don Jorge. ¡Qué lamentable! Espero volverlo a ver por aquí, respondió Hans, para espanto de su esposa, que seguía sonriendo y asintiendo. Finalmente había sucedido. El mundo pobre de su infancia se había mezclado con el mundo respetable de su vejez. Había que terminar con esto de una sola vez. Cuando su marido volvió a sus lecturas, ella tomó el teléfono y llamó a su amiga Lucía. Aquella noche tuvo sueños extraños. Estaba en el fondo del mar y frente a ella, en un trono gigantesco, estaba sentada una figura humanoide con cabeza de pulpo y lo que parecían grandes alas con las que ella supo, dentro de la estrechez de su imaginación, que alguna vez había surcado incluso el espacio exterior. El ser estaba dormido, pero desde su propio sueño le comunicó a Graciela su nombre y el nombre de la ciudad en la que estaba, la legendaria Arliet. Supo también que un movimiento de este ser había provocado aquel épico terremoto de 1960, el más intenso del mundo, y que había sido ahí mismo, en Valdivia. En su sueño recorrió la ciudad sumergida para encontrarse con construcciones que desafiaban la geometría, aunque ella había olvidado todo lo que alguna vez había aprendido de geometría. Aquel sueño se repetía de tanto en tanto a distintas personas, en distintas épocas y en diversos lugares del mundo, y había enloquecido a mentes privilegiadas, envilecido espíritus puros y suscitado la curiosidad de quienes habían tenido la fortaleza de no sucumbir ante él. La empequeñecida mente de Graciela, sin embargo, no retuvo más que imágenes borrosas y un temor vago que de todas maneras se negaba a desvanecerse. Lucía conducía por el camino a niebla en medio de la noche, que llegaba temprano en junio, y la lluvia, lo que hacía que se perdieran las magníficas vistas. Iba con relativa lentitud y temerosa de algún accidente, conduciendo a su amiga Graciela a la consulta con la hermana Soraya. No sé por qué no pueden citarla una más temprano, se quejaba Lucía. Siempre hacen lo mismo, pero amiga, funciona. Graciela imaginó que las fuerzas del mal solo podían actuar en la oscuridad y recordó las imágenes más terroríficas de Blancanieves y la Bella Durmiente en sus versiones Disney, que eran lo más cerca del terror que su fantasía había estado, con excepción del sueño de la noche anterior,
del que sobrevivía apenas una vaga inquietud. La hermana Soraya es impresionante. No le conté por qué ibas y me pidió que no lo hiciera. La casa de los Brujitos Corazón era grande, de 2 pisos y de madera, porque el cemento y los ladrillos eran rápidamente vencidos por la humedad de la zona. Abajo era blanca, arriba era roja, y el techo estaba compuesto de planchas de zinc pintadas de un ocre que era el uniforme de todos los techos de la ciudad. Abajo estaba la consulta y arriba era donde ambos vivían. Había además un subterráneo. «Amiga Lucía», dijo la hermana Soraya, «usted sabe que me voy a tener que esperar en el living mientras atiendo a la señora Vile. Me voy a demorar. Le aconsejo que vea una película en el cable». Lucía se sentó en un sofá y comenzó a cambiar los canales. Graciela siguió a Soraya a una habitación habilitada como consulta. En una mesa había una pequeña caja negra decorada con los más extraños y repulsivos relieves. Graciela se asustó apenas de verla. En el centro había una especie de pulpo humanoide rodeado de lo que parecían ser hombres sapos u hombres peces. No fue capaz de relacionar la imagen con su sueño. Cuando Soraya abrió la caja, extrajo de ella un mazo de cartas que la señora Vilen pensó que era un tarot. Sin embargo, se trataba de un naipe de una naturaleza completamente distinta, con figuras geométricas que causaban dolor de cabeza de solo mirarlas. ¿A usted no le gusta la novia de su hijo menor, Cintia Ramírez? Le recuerda otros tiempos, los tiempos de un kiosco que tenía su padre. Las palabras de Soraya describieron las situaciones con lujo de detalles, incluyendo la rabia y las lágrimas secretas que nadie había visto. Graciela nunca había consultado a una adivina antes, pero doña Genoveva, una de las amigas de su grupo, leía el tarot y sus lecturas eran más o menos acertadas. Sin embargo, no había nada parecido a lo que vivía. Al terminar la lectura, Graciela estaba llorando, pues la civil había sacado a la luz no solo los últimos acontecimientos, sino además todos sus traumas y temores. «¿Qué puedo hacer?», preguntó entre lágrimas, mientras Soraya le entregó una caja con pañuelos desechables. La carta que sacó después tenía un diseño aún más extravagante que era imposible de describir. Dentro de ella, Graciela creyó ver una criatura que le dio miedo. Quienes creen en el tarot afirman que sus dibujos representan arquetipos que permiten a algunas personas descubrir cosas de diversa índole. El naipe de Soraya estaba constituido por reproducciones de antiguas tablillas y sus dibujos eran auténticos portales a las dimensiones a las que no debiera ir ningún mortal prudente. Había sido trazado por alguien sin nombre que, al terminar su labor, había sido encontrado muerto en su mesa de dibujo. Solo mirarlo era peligroso, a no ser que quien se atreviera a mirar dentro de las cartas estuviera protegido por una sangre que no era precisamente humana y que, sin embargo, estuviera circulando por sus venas. Muy pocos espíritus humanos habían soportado su visión. «Ellos están destinados a estar juntos hasta que la muerte los separe. Veo 3 hijos y mucha prosperidad. Se ven muy felices». «¡Por la mierda!». Graciela ya no tenía miedo de mostrar sus verdaderos sentimientos. «¿Hay algo que se puede hacer? ¿Cuánto está dispuesta usted a pagar?». «Soy una señora respetable. El dinero no es problema», respondió Graciela. «Estoy segura de eso, señora Vilen». «Graciela, pero ¿está dispuesta a pagar el precio?». «Estoy segura de que el dinero no será problema, pero ello no es el precio del que hablo». «No entiendo». Soraya sonrió ante la estupidez de la mujer que tenía al frente. De una puerta diferente surgió un hombre vestido con una túnica negra. Era el hermano Francisco. «Mucho gusto en conocerla, señora Willem». Graciela hizo una vena y sonrió. Su maquillaje estaba corrido. ¿Qué estaría dispuesta a sacrificar con tal de que esta joven desaparezca de su vida? Graciela se quedó en silencio. Recordó la visita de don Jorge y como toda la vida que había querido dejar atrás, la perseguía. Volvió a sentir el deslumbramiento de cuando conoció la casa Vilen por dentro por primera vez. Recordó lo feliz que estuvo cuando fue su casa, porque su hogar era el último palacio de los colonos alemanes, todavía habitado por la familia original. Finalmente, pertenecía a la historia y el alma de la ciudad.
Ante todas estas memorias, el desprecio que sintió por su juventud fue mayor. Ella era la respetable señora Willem. Ella merecía serlo y Tolosa se le antejaba un apellido feo, indigno. No quería pensar que, en su tiempo, ella no había sido demasiado diferente de Cynthia, precisamente porque la novia de su hijo le recordaba a sí misma, en una repetición casi idéntica de su propia historia con Hans. Esa historia debía estar sepultada en el fondo del océano, quizá debajo de la propia Arlie, cuyas imágenes avistaban ya en su inconsciente. Finalmente dirigió una mirada a los Burjitos Corazón. Daría cualquier cosa. Perfecto, sonrió Francisco. Prepárala, dijo a su esposa y volvió de donde había venido. La hermana Soraya le entregó una túnica blanca. Venga conmigo. Salieron de la consulta y pasaron por la sala en donde Lucía veía algo en la televisión. Nos vamos a demorar, amiga Lucía, comentó Soraya. Llegaron a una amplia sala de baño en la que había una tina de hidromasaje ya llena y funcionando. Va a encontrar que el agua está lista. Hay mezclada con ella ciertas especias y plantas. No use el jabón. La dejaré sola. Graciela se quitó el maquillaje porque luego de verse al espejo vio que estaba corrido. Se desnudó y se metió a la tina. Se sintió además muy bien y olvidó por un momento todas sus preocupaciones. Salió del agua cuando se arrugaron sus dedos. Se secó con la toalla blanca y salió del baño llevando unas pantuflas que también habían dejado a su disposición. Cuando abrió la puerta, la esperaba Soraya, quien la guió de vuelta a la consulta. En la sala, Lucía se había quedado dormida y había sido cubierta con una frazada. En la consulta le esperaba a Francisco, quien le vendó los ojos con un antifaz de dormir. ¿Ve usted algo?, preguntó él. Le ruego que no haga trampa por el bien de la ceremonia y su propia seguridad. Ella negó con la cabeza. Bajaron por una escalera no demasiado larga. Adelante iba Francisco y Soraya sujetaba por detrás a Graciela, pues la escalera era bastante angosta y no cabían una al lado de la otra. Si Graciela hubiera podido ver dónde se encontraba, hubiera huido enseguida. Un ídolo parecía un hombre con cabeza de pulpo presidía el lugar y estaba tras ella. Era el gran Cthulhu, en una versión infinitesimal de su auténtico tamaño. La habitación era rectangular y el piso estaba decorado con líneas y lo que parecía texto en una escritura indescifrable, que también aparecía en las cartas que Soraya había leído. Había candelabros que sostenían un número de velas rojas y negras, pero lo más impresionante era una suerte de sarcófago instalado sobre una rueda dentada que podía ponerlo en vertical u horizontal. Cuando Graciela entró al sarcófago, estaba de pie y le indicaron que se acomodara bien. Cuando lo hizo, la inclinaron y el sarcófago quedó casi en posición horizontal. ¿Está usted bien?, preguntó Soraya. Un poco asustada, pero bien, respondió Graciela. Tranquila, señora Willem, confíe en nosotros. Soraya sabía que llamándola señora Willem picaba en su orgullo y que con ello hacía que se mantuviera tranquila. Sin embargo, sabía que si se quitaba la venda durante lo que venía, la mujer podría morir de miedo. Quedó apuntando con la cabeza al ídolo de Cthulhu y mirando, si hubiera podido ver, a una pequeña puerta que Francisco abrió. Cuando lo hizo, la habitación se enfrió. Graciela sintió el frío, pero no dijo nada. Cthulhu, Arlie, Wahan, Fatan. En la ciudad de Arlie, Cthulhu aguarda soñando. Comenzó Francisco. Esta noche comenzamos la obra que conducirá al sacrificio para aquel que no puede morir viva, para que aquel que sueña despierte. Luego Soraya y Francisco recitaron una serie de letanías en una lengua desconocida. Incluso Graciela pudo sentir que el solo hecho de escuchar estas palabras era ya un acto impío, pero como de costumbre fue incapaz de traducir sus sensaciones a pensamientos. De la puerta de enfrente se escucharon pasos, algo así como pasos. Surgió de ella un ser repulsivo y el lugar se llenó de un olor nauseabundo, como a pescado podrido. Se veían manos y pies palmeados como de un gigantesco sapo, pero el cuerpo estaba cubierto por un manto amarillo misteriosamente seco, porque el ser estaba mojado.
Salud, hermanos de la superficie, saludó el ser con claras palabras castellanas, pero con una voz gutural que solo tenía restos de humanidad en ella. Salud, hermano profundo, respondieron a coro Soraya y Francisco. El ser se acercó a Graciela y puso su mano sobre su frente. Graciela entró en una especie de trance. Primero vio el rostro de Cintia claramente, como si hubiera estado frente a ella. Luego volvió a ver la ciudad submarina en la que edificios de proporciones ciclópeas desafiaban la geometría euclidiana. La gigantesca sombra humanoide, cuya cabeza parecía ser un pulpo, fue de nuevo vista sentada en lo que parecía un enorme trono de piedra. Sin abrir sus ojos, la figura comunicó a Graciela una serie de escenas en las que seres gigantescos dominaban la tierra y una batalla que le pareció incomprensible. La mujer comenzó a retorcerse dentro del sarcófago. ¿Tiene usted suficiente?, preguntó Soraya al ser. La figura asintió con la cabeza y retiró la mano de la frente de Graciela, quien cayó en un sueño profundo. «Será como se pide», se limitó a decir el ser, con lo que era un grotesco remedo de la más desagradable voz humana. Luego de arrodillarse ante la estatua de Cthulhu, volvió por la puerta por donde había venido. Francisco la cerró tras él. Soraya quitó el antifaz a Graciela y la despertó. A ella le costó darse cuenta de dónde estaba. «Tuve un sueño muy extraño», fue todo lo que pudo comentar. «Subamos para que se vista», la interrumpió Soraya. Desorientada como estaba, Graciela no advirtió que había estado dentro de un sarcófago ni lo peculiar de la habitación que dejaba. Recién en el baño recuperó la conciencia completamente. Miró la hora en su reloj y llamó a su marido para decirle que estaba con Lucía en Niebla y que se iría pronto a casa, a lo que Hans respondió con indiferencia. Salió del baño vestida de señora Willem, con el maquillaje impecable, su traje de 2 piezas y sus tacones moderados. Soraya despertó a Lucía y le ofreció café. A Graciela le dio un agua de hierbas que le hizo sentir bien. El sábado de aquella misma semana hubo una de las alocadas fiestas de la universidad, pero Juan Pablo tenía una prueba el lunes. Cintia tampoco pensaba ir, pero sucedió que fue porque su amiga Paulina no quería ir sola. Ella le avisó a Juan Pablo y él continuó memorizando artículos del Código Civil. Ernesto Carmona tenía una parca amarilla, de esas que usan los obreros en faenas de carretera. La parca era cómoda y caliente, pero todos sus compañeros consideraban que era especialmente llamativa y lo molestaban por ella. A él no le importaba. Aquella parca se la había obsequiado su padre, quien, a su vez, la había conseguido gratuitamente porque un amigo que trabajaba en caminos se la había regalado nueva. Llevarla constituía una forma de ayudar con la economía familiar. Pronto sería médico y podría comprarse ropa más a la moda. Ernesto no iba a fiesta, pero aquella semana él y su grupo de estudios habían pasado un examen particularmente difícil con una excelente calificación, por lo que consideraron que se merecían un relajo. Así que Ernesto, por primera vez desde que estaba en la universidad, asistió a una celebración del campus. No sabía que también sería la última vez. Aquella noche comenzó un temporal de aquellos que hacía que hasta los viejos valdivianos se quedaran en casa. Pero no era suficiente para amedrentar a los jóvenes, porque si un joven valdiviano se quedaba en casa porque llovía, no iba a salir nunca de ella y podía perderse la vida misma. En la fiesta, Paulina se puso a bailar con un tipo y pronto Cintia se sintió un estorbo. No quiso bailar con nadie más, pero divisó a Ernesto, su vecino, conocido por su seriedad, que se aburría y se quedó con él un rato. Él solo dio alguna cerveza y habló de sus sueños. Ella de Juan Pablo y de la casa Willem. Bebió una cerveza que la obligó a ir al baño. Nunca iba a volver. Un muchacho que formaba parte de una pareja aguerrida que había escapado a los jardines para dar rienda suelta a sus bajos instintos, la vio con alguien que parecía llevar una parca amarilla que brillaba en la oscuridad. La chica no vio nada y ambos habían bebido más de lo recomendable. Si el muchacho hubiera estado más cerca y más sobrio,
hubiera visto a seres que hubieran destruido su razón, y a más de uno. El único que llevaba una parca amarilla era Ernesto Carmona, y todos lo vieron con Cynthia en la fiesta. Él no salió a buscarla. Pensó que se había ido porque le había confesado que estaba aburrida. Él también lo estaba, por lo que, una cerveza después, también volvió a su casa. El domingo comenzó la búsqueda. Todos sospechaban que era otra más de los estudiantes que caían al río borrachos. Su cuerpo efectivamente apareció en el río, pero mutilado y con aquellas extrañas marcas. No se encontró agua en sus pulmones, por lo que no se había ahogado y su cuerpo había sido arrojado al agua después de muerto. Carmona había sido el último en ser visto junto a ella. Su amiga Paulina dijo que Juan Pablo se había puesto celoso, lo que no era cierto, pero ella en su tristeza lo creía firmemente de todas maneras, ya que desde su relación con el muchacho, Cynthia había dejado de acompañar al resto de las muchachas en sus aventuras, por lo que muchas de sus amigas les caía antipático. Aquello fue lo que atrajo las injustas sospechas sobre el joven Willem. Graciela no se levantó de su cama los días que siguieron. El hecho hubiera impresionado a la familia, pero la tristeza de Juan Pablo acaparaba toda la atención y ella no podía confesar la razón de su inquietud. Juan Pablo, además, comenzaba a enfrentar la injusta acusación de ser el asesino de la mujer que amaba. Después de varias llamadas sin respuesta, Graciela fue sola a la casa de los llamados Brujitos Corazón. Allí la atendió Soraya como la primera vez. Yo no quería que se muriera, yo la quería lejos de mi hijo, se quejó. Soraya sonrió. Pero, ¿no se acuerda usted de las cartas? Yo le dije que ellos estaban destinados a estar juntos hasta la muerte. Nunca otra forma de separarlos. Yo no quería que muriera. Yo no mando a matar personas. Yo soy una señora respetable. Volvió a quejarse. Me temo que todo esto se debe a un malentendido, señora Willem, pero ya no hay nada que hacer. Pensó en denunciar a la pareja, pero hacía demasiado tiempo que no era posible un proceso por brujería. Además, aquello equivalía a una confesión. Debería vivir con las consecuencias de sus actos. Juan Pablo enfrentó un proceso judicial al mismo tiempo que Carmona. Durante este periodo, Graciela comenzó a deambular por la casa diciendo: yo no quería que se muriera, yo la quería lejos de mi hijo, yo no mando a matar gente, yo soy una señora decente. Luego bajó considerablemente de peso y las visiones nocturnas se hicieron diurnas. ¡Ahí está Cynthia!, dijo una noche durante la cena. Perdóname, muchacha, yo no quería que te murieras, solo te quería lejos. Permiso, dijo aquella vez Juan Pablo, quien se retiró sin probar bocado. Aparte de enfrentar la pérdida de su amada, enfrentaba las más injustas sospechas. Estaba libre bajo fianza y había dejado la universidad. El rostro crispado de la anciana llamó la atención de su marido. Al principio atribuyó los delirios de su mujer a la terrible situación de su hijo. Pensó que se le pasaría. Don Hans sabía perfectamente que su hijo no había salido aquella noche, pero también estaba consciente de que un personaje connotado como él también tenía enemistades, aunque fuera solo por envidia. Por ello, las nuevas excentricidades de su mujer no le habían llamado tanto la atención, pero pronto sería demasiado. En las noches, Graciela comenzó a despertar en medio de gritos, dejando atrás el quedo sonambulismo del principio. Los profundos me esperan en Arlier. No está muerto quien aguarda soñando. Yo no quería que se muriera. Yo la quería lejos de mi hijo. Yo no mando a matar gente. Yo soy una señora decente. Don Hans era todavía un hombre muy fuerte, pero le costaba sujetar a su mujer, quien se defendía tirando golpes y gritando cosas muy extrañas acerca de ciudades submarinas, monstruos antediluvianos y otras extravagancias. Comenzó a romper cosas y aquello era terrible en una casa en la que cada plato era una reliquia llena de historia. Por supuesto que la llevaron al psiquiatra, le dieron pastillas y las pastillas dejaron de hacer efecto. La internaron en una clínica privada en Santiago, pero la clínica no quiso hacerse más responsable de ella cuando se puso violenta y los electroshocks no la calmaban. El principal temor de la clínica era que la señora se hiciera daño, en especial un daño irreparable o mortal, porque aquellas cosas traían demasiados líos legales. Terminó en el psiquiátrico de Valdivia, ese que estaba en el mismo edificio del traumatológico,
La señora Willem pasó a ser la loca Tolosa. La ciudad espontáneamente le quitó su rango de señora respetable. A veces, por las noches, sus gritos se escuchaban en las calles aledañas, pero se confundían con los de los otros pacientes. Hablaba de una ciudad sumergida en el fondo del mar, de seres semihumanos de todos los tamaños. Un facultativo preguntó si la señora leía Lovecraft, pero ella no hubiera tomado un libro por ninguna cantidad de dinero. Ningún tratamiento hacía efecto y la paciente fue considerada una curiosidad por lo llamativo de sus alucinaciones. El mismo día que encarcelaron injustamente a Ernesto Carmona, la loca Tolosa fue encontrada muerta en su habitación celda. Había estado taciturna y sorprendentemente tranquila durante días, por lo que habían dejado de maniatarla. Estaba desnuda, había hecho jirones de su camisón y se había ahorcado con él. Considerando que estaba loca, la iglesia luterana local no tomó su muerte como un verdadero suicidio, recibió un funeral cristiano. Al rito asistió toda la familia excepto Juan Pablo, que había sido enviado a Santiago por don Hans y que nunca volvería a pisar ni la casa Willem ni la ciudad. Absuelto por la justicia, había sido condenado también injustamente y de todas formas por la opinión pública valdiviana. Llamó la atención de muchas personas la presencia de un hombre anciano, muy alto, delgado, con una barba blanca recortada y vestido con algo muy similar a un uniforme militar. Se quedó atrás y no habló con nadie, pero quienes pasaron al lado de él le escucharon murmurar "Das hat gerade erst begonnen", que en alemán, que todavía hablaba la mitad de la ciudad, en especial en la iglesia luterana, significa "esto apenas ha comenzado". Finalmente Graciela reposó en el cementerio alemán, en el mausoleo de los Willem, y en su lápida todavía puede leerse: Graciela Tolosa de Willem, abnegada madre y esposa. Tu marido, tus hijos y nietos te extrañarán. El abuelo de Cintia fue por 2 años a ver la tumba. Después tuvo que ocupar su propio lugar en el cementerio general, ya que él no era de origen alemán. Mientras la visitó, junto con las flores, dejaba un pan con ají. Aunque no estaba hecho con la antigua receta de su madre, sabía que aquello le recordaría a Graciela los viejos tiempos. Hans Willem, al tanto ya de los verdaderos sentimientos de su difunta esposa, continuaría con la irónica ofrenda hasta el final de su larga vida.